Hola, seguimos aquí en el edificio Miller en esta segunda jornada del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. A continuación, con un coloquio con el director de la película Anunciaron Tormenta. Él es Javier Fernández. Hola Javier, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Tu película podrá verse en la sección Panorama España hoy sábado y el último día del festival, el domingo 18. Cuéntanos un poco qué es Anunciaron Tormenta. Bien, Anunciaron Tormenta es un documental o, si se quiere, un ensayo audiovisual que parte de un hecho histórico que sucedió en 1904 en la isla de Fernando Po, la actual isla de Bioko, en Guinea Ecuatorial. En 1904, la Guardia Colonial, la Guardia Civil española, detuvo al último líder de los bubis que se opuso al colonialismo español, a la colonización española, y murió en extrañas circunstancias. Este asunto, que digamos que ha quedado en los archivos de la historia de España como una especie de una pequeña nota al pie en la colonización española de este lugar, noté que era un evento que sí que tuvo mucha importancia para la etnia nativa de esta isla, para los bubis. Entonces, la película es un intento de yuxtaponer o, por lo menos, de contestar esa versión oficial española de este hecho histórico, constatada por documentos oficiales, por cartas e informes, contra las versiones orales que entre los bubis han sobrevivido de generación en generación hasta la actualidad, ¿no? Buscando una especie de contrarrelato que ponga en duda y que cuestione ese crimen que a poco que uno lea con atención esos documentos oficiales españoles, pues se puede interpretar que realmente ahí hubo violencia y hubo poco menos que un genocidio, ¿no? Este es un episodio particular, pero en general toda la historia de la implicación española en Guinea Ecuatorial yo creo que ha quedado bastante olvidada, ¿no? Sí, buena parte del interés de fijarme en este hecho histórico parte precisamente de que creo que hay una amnesia general en España sobre su pasado histórico, sobre su pasado en general prácticamente, y más concretamente sobre este pasado colonial. Realmente es sorprendente que mucha de la gente a la que preguntes en la calle no sepa o no recuerde que Guinea Ecuatorial fue un territorio que perteneció a España hasta 1968. Y eso siempre me ha chocado muchísimo. Es algo que realmente estamos conviviendo, ¿no? con hijos de la diáspora guineana en España, y es algo como bastante significativo que haya quedado olvidado, ¿no? Y que a la vez hay una especie, desde sectores más conservadores o desde la derecha, una especie de glorificación, ¿no? de la identidad española, de la idea del imperio, ¿no? En la que no hay ningún atisbo de autocrítica, ¿no? Sobre la responsabilidad de España en los territorios en los que ha colonizado. Entonces, para mí ese fue el disparador para interesarme primero por la historia de Guinea Ecuatorial y más concretamente por la historia de los bubis, de la comunidad bubi. Y por último, centrarme en este hecho concreto me parecía interesante porque, en mi opinión, sintetizaba todo un modus operandi de cómo se había colonizado este lugar, pues a través de diversas formas, pues, por ejemplo, el uso el protagonismo de los misioneros o la Iglesia como, digamos, como avanzadilla, ¿no? de otra serie de instituciones, la policía, los jueces, que van poco a poco usurpando, estableciendo sus estructuras de poder en la isla. Y además pensé que incluso este modus operandi, en el cual
pues por ejemplo también hay una disolución de la responsabilidad, ¿no?, de lo que ocurre allí. Hay un tipo de lenguaje burocrático, administrativo, que también hace que las culpas no queden claras, que también era una manera en la que el resto de potencias europeas, o la manera en que el resto de potencias europeas operaban en otros territorios en África, ya sea Portugal, ya sea Francia o Inglaterra. Así que este hecho concreto, la muerte de Sassi-Guera, creo que era como un buen punto de partida para analizar, digamos, cómo funcionaban estos mecanismos de opresión y de poder. La responsabilidad, eso lo comprobamos en los documentos oficiales que tú sacas a relucir en el documental, se diluye, tengo la sensación, pues por varios motivos, ¿no? La distancia, la enormidad de esa máquina burocrática y al final nadie tiene la culpa de lo que sucede, ¿no? Todo se guarda bajo la alfombra y desde el Estado, desde la capital, Madrid, lo que fuera, pues se acaba haciendo la vista gorda, etcétera, ¿no? Sí, a mí en la película siempre tuve como muy claro que tenía que ser lo más fiel y literal posible a los documentos de los que parte la película, esas cartas y esos informes que en algún momento pueden llegar a ser tediosos, pueden llegar a ser repetitivos, pero creo que era importante que se escucharan tal y como fueron concebidos precisamente para destapar, ¿no?, esa especie de modelado, ¿no?, de una verdad a través de cómo esta versión va pasando de un funcionario colonial a otro. Empezamos por un guardia civil que cuenta una especie de batalla épica contra los bubis que termina con la detención de este hombre y admite el uso de la violencia, y solo poco después se va modelando eso para, digamos, retirar esas menciones a la violencia y crear otra versión más amable que digamos que pueda ser un poco más coherente con los valores cristianos que supuestamente se quieren imponer, ¿no?, en esa población. Sin olvidar también que hay todo un tema, ¿no?, de contrapesos de poder entre las diversas personas que intervienen, ¿no?, entre el gobernador general, la Iglesia, el Ministerio de Madrid. Hay un lenguaje que a veces tiene mucho que ver con agradar o intentar quedar bien con el superior inmediato, ¿no? Y en todo este proceso la verdad o lo que realmente ocurre ahí pues queda oscurecido, ¿no? Y obviamente también está, como tú has dicho, está la distancia y está un poco también la dejadez, ¿no?, de la administración sobre, bueno, al final se piden ahí unas explicaciones que nunca llegan a darse y ahí queda eso. Y me parecía todavía casi hasta más cruel, ¿no?, el que este hecho quedara como una especie de limbo, en la indiferencia de la historia, por lo menos desde el punto de vista español, cuando, por ejemplo, hablando con la gente de allí, con los bubis allí en la actualidad, pues ellos, a pesar de que estaban narrando algo del pasado, ellos eran perfectamente capaces de articularlo con lo que viven en la actualidad, pues, por ejemplo, la pérdida progresiva de su idioma, por ejemplo, pues cómo sus costumbres fueron alteradas, ¿no?, con la presencia de los españoles, cómo sus poblados fueron reubicados. Son cosas que para ellos son importantes y de hecho, también incluso a través, y esto se muestra en la película, cómo conocen de primera mano pues, descendientes, ¿no?, de este rey o habitantes de este lugar que desapareció, que sufrieron represalias. Con lo cual hay como un contraste como muy fuerte que me interesaba mucho explorar entre ese ayer, ¿no?, ese pasado olvidado, ese punto de vista español como que ha quedado un archivo, ¿no?, y poco más, y esa historia muy presente y muy contemporánea para muchos de los bubis que viven en la isla, ¿no?, y como eso pues, es una cicatriz, o mejor dicho, es una herida como muy potente, ¿no?, muy fuerte, muy profunda, en su devenir como comunidad. Por un lado, tú vas a los archivos oficiales españoles y recuperas esos documentos
pero también viajas a Guinea Ecuatorial, grabas los lugares donde sucedió ese episodio que ha quedado con muchos puntos oscuros, ¿no? Y también hay un ejercicio de invocar la memoria oral, ¿no? A través de los descendientes de las personas que sufrieron todo eso, el pueblo bubi, como decías. Y ahí, pues, esos son los mimbres con los que creas la película. Luego el tema formal es otro que también da para hablar mucho, pero cuéntanos un poco cómo fue el rodaje en Guinea Ecuatorial y todo eso. Sí, bueno, la película, aparte de, digamos, esos documentos originales, ese dossier con cartas e informes que están depositados en el Archivo General de Administración, en Alcalá de Henares, hizo un trabajo, digamos, de lectura y transcripción de estos documentos. Son documentos que ya habían trabajado algunos académicos antes, no soy yo el primero que los descubre, o sea, tampoco no voy a poner yo esa medalla, o sea, llego a ellos a través de pues, algunos artículos académicos muy especializados sobre este tema, pero nunca los había leído al completo. Entonces, ese es el punto de partida. Y en un principio el proyecto casi podría haber sido algo más pequeño y algo más limitado a deconstruir, digamos, esos documentos, ese lenguaje, haberme limitado, digamos, a mostrar, digamos, las incoherencias de esos documentos o de cómo se construye una verdad oficial a través de muchas falsedades. Pero muy pronto pensé que eso no podía ser todo. O sea, realmente lo suyo, en algún momento pensé que mi responsabilidad era ir más allá y preguntar a la gente que sufrió, a las víctimas, o a los, mejor dicho, a los descendientes de las víctimas, qué saben o qué de todo este asunto, qué ha quedado entre ellos de toda esta historia. Y de ahí, bueno, surge la necesidad de hacer varios viajes a Guinea Ecuatorial. En el primero de ellos, básicamente lo que voy es a ver si es viable el proyecto, es decir, a ver qué sabe la gente ahora mismo de Sasiewera, del rey Bubi que fue asesinado o que murió en una cárcel española en aquel año. Si recuerdan algo, si no, si ha quedado totalmente perdido, si le dan importancia. Y en aquel viaje sí que detecté que sí que había una historia. Es decir, había unas versiones que habían sobrevivido, que diferían bastante de la española. De hecho, en estas versiones oficiales, estas versiones orales bubis, hay una mención que no hay en los documentos españoles a la estancia en la cárcel de este hombre y también una mención al lugar donde fue enterrado, cosas que no están en los documentos oficiales. Para mí eso era muy importante. Es como esa historia oral que en muchos desde diferentes ámbitos a veces parece como está más despreciada, ¿no? que los documentos escritos, ¿no? La historia oral parece como que es débil, ¿no? Pero sin embargo para otras disciplinas como antropología sí que es importante, ¿no? Pues esa historia oral que estaba digamos recabando me impulsó a seguir, digamos, investigando. Entonces ya me dispuse en ese mismo viaje a intentar identificar los lugares donde ocurrieron los hechos, lo cual tampoco era fácil porque la toponimia va cambiando y hay lugares de difícil acceso, pero por suerte sí que logré grabar bastantes estos sitios porque de alguna forma creía que era importante mostrar estos lugares. O sea, en cierto modo considero que el cine es como una buena manera es una buena herramienta para, no sé cómo decirlo, para invocar lugares que están como marcados, ¿no? por la historia de alguna manera, aunque sean ruinas, aunque sean lugares donde pasó algo hace mucho tiempo, aunque parezca que no hay nada. Realmente algo queda, ¿no? No es cualquier sitio, ¿no? Y no es una mención escrita, es un espacio, ¿no? Y esto fue en ese primer viaje. Y en un segundo viaje lo que hice fue recabar básicamente más testimonios. Para este segundo viaje además tuve la ayuda muy importante del escritor y catedrático guineano
pero afincado en España, Justo Bolecchia, que es el hombre que lee su poema al final de la película con su hija, que él fue la primera persona que escribió en lengua bubi la historia de Sassi-Güera y que él precisamente había hecho una investigación en los años 90 también de recuperación de esta memoria oral. Entonces el apoyo de este hombre fue muy importante, le conté el proyecto, yo que el proyecto era responsable y respetuoso con la historia de su pueblo y decidí apoyarme, y fue clave porque él me puso en contacto con más personas en Guinea que me pudieron dar su versión de los hechos. Y de ahí están pues gran parte de las personas que escuchamos, ¿no? en off, las mujeres Paciencia y Nieves que cuentan su historia son porque Justo Bolecchia de España me había dicho, habla con ellas que saben mucho de esto, ¿no? Y así que eso fue clave, porque realmente hasta ese momento sabía que había algo interesante, tenía los lugares, pero no había llegado tan al fondo, a tantos matices, digamos, sobre las versiones orales de esta historia como cuando tuve con este segundo viaje. Ese es todo el proceso de recopilación de materiales, podríamos decir, pero luego se nota que tú te pasaste tiempo pensando cómo presentar todo eso, ¿no? Y que ya no es una cuestión solo formal, sino ética, podríamos decir, ¿no? Tú te planteas cuál es la forma ética justa de presentar esos materiales en la película. Claro, ha habido toda una reflexión sobre qué mostrar, qué no mostrar, con la dificultad añadida de que hablamos de un proyecto en el que apenas hay imágenes. O sea, cuando hablo de archivo, hablo de documentos escritos, sobre todo. En la película sí que hay algunas fotografías de aquella época y de aquellos lugares que las uso sobre todo asociadas a las voces de los locutores, actores españoles que leen estos documentos escritos en un estudio de grabación. Y las versiones orales, digamos, precisamente porque le he comentado antes, de que para los bubis, digamos, esta historia tiene alcance en la actualidad, lo que precisamente hago es usar esas imágenes que grabé en este viaje de cómo son esos lugares donde sucedieron los hechos en la actualidad, asociadas a esas voces, que además no vemos los rostros de las personas que las dicen, porque ellos mismos me piden, Nieves y Paciencia, dos de ellas me piden que no les grabe las caras. Ellas no les importa que grabe la voz, pero no quieren que les grabe las caras. Para mí eso era como, vale, pues obviamente voy a hacer como me decís y voy a aprovechar esta circunstancia para pensar sobre cómo puedo elaborar un relato audiovisual con estas voces y con lo que tengo grabado, ¿no? Entonces, lo que tenemos básicamente es eso, casi es como dos partes. En una están los locutores y actores españoles leyendo estos documentos de manera literal. Están filmados de espaldas la mayor parte del tiempo, de medio lado. Esto para mí tiene que ver con, aunque sea parezca una decisión como muy simple, pero tenía que ver con la idea de que se está ocultando algo, de que hay una ocultación, un modelado de esa verdad, no lo estamos viendo de frente. Y también eso me servía para que la secuencia final, que con Justo Bolecchia y su hija, grabados en el mismo lugar, leyendo ese poema que refutaba de alguna forma todo lo que habíamos escuchado anteriormente, sí les grabemos de frente. Me sirve también para hacer una especie de toma de partido como cineasta. No puedo filmar de la misma manera a quienes están mintiendo que a quienes están, digamos, refutando esa mentira, ¿no? Y eso por el lado, digamos, de lo grabado en el estudio. Y luego estaba también los lugares, ¿no?, en el presente asociados a esas voces de los bubis en la actualidad. Y entre medias también había un tema con las imágenes de archivo del pasado. Generalmente, como he dicho antes, son lugares, son espacios donde ocurrieron los hechos, pero también había algunos retratos que
hablando con guineanos, cuando estuve ahí grabando, me comentaron que para ellos eran retratos humillantes, ¿no? Eran retratos, bueno, un poco desde la mirada del poder colonial, en los que los bubis eran categorizados, sin nombres, y además hacían con pies de fotos casi insultantes, ¿no? Pues los bubis que se habían venido a rendirse y por todo lo que habían hecho, o sea, unas fotos que testimoniaban la victoria de los españoles sobre los indígenas, ¿no? Y para mí, que eso era un documento sin más, para ellos eran sobre todo para estos ecuatorianos con los que hablé, era otra cosa, era un documento casi pornográfico, me llegaban a decir. Y entonces con estos retratos quise mostrar lo menos posible, y solo hay un momento, hay dos momentos en los que hay dos fotos, en los cuales las dejo apenas medio segundo en imagen, al contrario que el resto de la película, que sí que tiene un tempo mucho más lento, intentando de alguna forma constatar que existen esas imágenes, pero no permitiendo al espectador que las lea, que se recree en ellas. Un espectador que además en muchos casos va a ser un espectador europeo, ¿no? Y bueno, pues esa era otra de las decisiones que tomé, ¿no? Podía haberlo dejado todo en off, podía haberlas retirado del todo, podía haberlas mostrado más, pero bueno, es intentar encontrar pues como me has preguntado, pues el equilibrio justo, lo que yo creo que era justo, que todo es debatible, ¿no? Sobre cómo manejar ese tipo de imágenes. O sea, no son documentos y más, son otra cosa, ¿no? Creo que tenemos una pregunta. Adelante. Hola, buenos días. Buenos Hola. días. Mira, yo le quería preguntar si usted ha tenido algún impedimento o le han puesto algún impedimento a la hora de recapitular toda esa información, porque ha dicho que ha habido gente que sí que le ha ayudado y demás. Pero al fin y al cabo es una información bastante importante, ¿no? Donde creo que se mete a lo mejor en un tema un poco complicado, ¿no? Entonces, ¿le han puesto algún impedimento a la hora de conseguir todo esto? No, a ver, en los documentos sobre este asunto, en el Archivo General de Administración Española, en Alcalá de Henares, están disponibles. Es verdad que durante un tiempo todo relacionado con Guinea Ecuatorial estuvo clasificado, pero ahora mismo son de acceso público, o sea, se pueden leer, se pueden transcribir, o sea, no hay mayor problema. Sí que tuve algún problema más en Guinea Ecuatorial a la hora de conseguir permisos para grabar, por ejemplo, a pesar de que era una película que trataba sobre colonialismo español y que era una película, bueno, que no tiene nada que ver, digamos, con el régimen actual, sí que hay una desconfianza general, bueno, a que haya cineastas o gente con cámaras en el país, digamos, bueno, no olvidemos que es una dictadura, que está fuertemente militarizada, y bueno, en el segundo viaje que hice me costó mucho conseguir permisos y la mayor parte de lo que hice en ese segundo viaje fue en las casas de las personas. Y también tengo que mencionar que fue bastante complicado conseguir la colaboración, eso sí, de la orden claretiana, los misioneros que se encargaron, digamos, de la colonización en Guinea Ecuatorial y de la evangelización eran los claretianos. Y buena parte del archivo que existe sobre Guinea Ecuatorial, ya no de la administración, sino de los misioneros, pertenece a esta orden. Y realmente siempre fue muy complicado, tanto en España como en Guinea Ecuatorial, conseguir la colaboración de esta orden, ¿no? Y esa es la parte, digamos, más dificultosa. Y bueno, no obstante, sí que conseguí tener acceso y grabar una secuencia con un álbum de fotos medio vacío, pero en general no pude tener acceso a más documentación. O sea, esa sí que es la parte más difícil. Vale, muchas gracias. A ti. Pues vamos terminando. Gracias por estar con nosotros, Javier Fernández, director de la película Anunciaron Tormenta, y deseamos que tenga un buen recorrido en el futuro este título. Muchas gracias a vosotros y a todo el Festival de Las Palmas por invitarme. Muchas gracias. Muy bien.